lesiones focales y la patología difusa del hígado, ¿sí? Teniendo en cuenta que vamos a partir en dos partes la clase de hoy. La primera parte es cartero focal, la otra parte va a ser patología difusa. Dentro del objetivo de esta clase va a ser entonces que tenemos que salir de acá reconociendo los hallazgos característicos de las lesiones focales y cómo se ven algunas lesiones difusas. Tenemos que salir de esta clase intentar diferenciar algunas lesiones benignas y malignas, ¿verdad? De acuerdo a cómo se ve con la ecografía y sobre todo siempre teniendo en cuenta el contexto clínico. Vamos a tratar de describir las principales patologías difusas, incluso pensando ahora con sus diagnósticos diferenciales. Durante la clase vamos a tratar de llegar a un acuerdo de cómo vamos a hacer los pasos para diagnosticar y tratar de orientarle al colega que nos pide la ecografía y ahí tratar de agilizar cuando hay algo que me amerite. Por ejemplo, como dijeron muy bien, un cáncer, por ejemplo, no es lo mismo que ustedes le digan consulten cuando pueda a tu paciente o te levantás y no le decís nada. Es triste algunas veces dar ese tipo de noticias. Ayer me tocó y fue un ejemplo que quería compartir con ustedes, una paciente que estaba con su quimioterapia, con su radioterapia, te dice a propósito, parece así una fiesta y ya voy a comprar la comida, doctor, ya me compra y pan, le hace una ecografía y encontrar que está así en el hígado y no sabe cómo decir. Entonces vamos a tratar de eso, ver cómo decir, cómo hacer para que el paciente pueda lo más antes posible llegar a un tratamiento. Tenemos que saber que la ecografía en el punto 5 dice ahí que tiene unas limitaciones, tiene unas posibilidades en comparación a otras herramientas como la tomografía y la resonancia y la biopsia, ¿verdad? Entonces, lo último, que entre cada parte vamos a tratar de hablar de los avances de lo que hay. La ecografía o el ecógrafo, el ejemplo que les puedo dar es como un celular que tiene un Samsung S24, el que viene a tener S25, el que tiene iPhone 14 va a quedar iPhone 15 sucesivamente, y los ecógrafos también. Así como traen aplicaciones los celulares, los ecógrafos también ya traen aplicaciones, los nuevos ya están casi 100% con inteligencia artificial que nos van a ayudar muchísimo. Entonces vamos a tratar de recordar esto, lo esencial. Nosotros cuando vamos a hablar del hígado tenemos la estructuración de los pasos que tenemos que seguir, que es la ubicación, la ecogenicidad, la forma, los contornos, la hepatometría, que es medir, el Doppler y la ecoestructura, ¿sí? Tienen que repasar antes de hacer una ecografía, ya pensando que posiblemente vamos a tener una lesión hepática, la preparación del paciente, dijimos aproximadamente 6 horas en ayunas. Es importantísimo que nosotros no tenemos que agarrar y hacer la ecografía ya sin preguntarle datos clínicos y una muy buena ayuda que algunas veces los pacientes tienen su estudio previo, ¿sí? Entonces preguntarle si tiene, y si tiene realmente, sería ideal que ustedes vayan acostumbrándose a tratar de ver el expediente o el estudio previo antes de empezar la ecografía. El traductor que vamos a utilizar se puede cambiar, no vamos a usar solamente el convexo, también se puede usar lineal. La técnica, tienen que recordar ajustes, a lo que ustedes hablaron también al principio, de lo que es la optimización, la frecuencia, etc. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar esto? Y quiero que entiendan algo muy bien con respecto a esta clase. Esta es sinceramente la clase más larga de todo el curso. Y es muy extensa. Las patologías del hígado son muchísimos. Lo que voy a intentar hacer con ustedes es hacer un pequeño resumen y que realmente va a quedar en manos de ustedes desarrollar, ¿sí? Profundamente, para que ustedes puedan entender. No va a dar el tiempo ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en 4 clases a hablar sobre las lesiones del hígado, porque pueden ser muchísimas, pero intentando organizar, usen esta clase como guía para que ustedes puedan profundizar, entendiendo que es el órgano que tiene mayor tamaño y que debido a su función puede estar
afectados por enfermedades tanto locales, ¿verdad?, como sistémicas por la circulación. Entonces tenemos que sí o sí clasificarla por lo menos en dos formas, ¿verdad? Dijimos patología focal y la hepatopatía difusa. Y dentro a su vez de las lesiones focales que nosotros vamos a hablar, la clasificación que vamos a encontrar en los libros de anatomía patológica, de patología, el libro oncológico, es muchísimo. Esta clasificación habla según su origen de tejido, que no la vamos a usar para de esta clase. La clasificación, no las patologías. Perdón, hay también unas clasificaciones según la ecogenicidad. ¿Sí? Algunos le clasifican hipoecogénica, isoecoica, hiperecogénica, que no vamos a usar, ustedes van en esta clase, pero también les puede servir a ustedes para cuando encuentren alguna literatura. Según su vascularización, ¿por qué es importante una clasificación? Porque los tumores generalmente en imágenes y ya en ecografía se pueden llegar casi hasta un porcentaje cercano al 100% del diagnóstico por el comportamiento vascular, que sea por tomografía o por resonancia, y vamos a ver también en la clase que la ecografía también nos va a ayudar. Esta es la clasificación que yo le voy a sugerir en esta clase para que sea un poco más didáctico, un poco más práctico. Nosotros vamos a las lesiones focales en el hígado, vamos a dividir todo lo que tenga que ver con naturaleza líquida, naturaleza sólida. Dentro de naturaleza sólida vamos a ver benignas, malignas y lesiones que no son propiamente ocupantes de espacio que vamos a desarrollar dentro de las lesiones focales, que vamos a ver adentro. Esto es lo que vamos a desarrollar, o principalmente dentro de las lesiones de naturaleza líquida. Vamos a hablar del quiste, de la poliquística, de quiste parasitario, de absceso, de hematomas. Si se dan cuenta, básicamente lo que al principio también dijeron ustedes. Dentro de las lesiones sólidas, benignas, vamos a hablar sobre el hemangioma, el primer celular focal, el hemangioma típico, el aneuroma, estatosis focal. Entre las malignas, por lo menos que sepamos bien cómo se caracteriza el hepatocarcinoma, el colangiocarcinoma y la metástasis como guía para que ustedes vayan después desarrollar más adelante. La naturaleza líquida, el quiste simple es el más frecuente y puede haber en cualquier parte del cuerpo. Y la característica del quiste simple, al decir simple, es que el contenido, ¿cómo es el contenido de esta zona del quiste? ¿Cómo es el contenido del quiste? Anecoico. Y generalmente nosotros le vamos a llamar anecoico, anecogénico, homogéneo. ¿Sí? Tiene una pared fina, puede ser ecogénica esa pared, ¿sí? Puede ser ecogénica. Muy bien, se nota muy bien ahí el refuerzo sónico posterior. Después, si se fijan, este es el refuerzo. Es bien delimitado y en el momento de descripción hay algo que podemos incorporar a ustedes en su término que van a usar. Cuando una lesión es bien delimitada, la palabra delimitada no precisamente habla de los márgenes o de los contornos. Yo puedo tener una lesión bien delimitada pero de contornos irregulares, ¿sí? Pero como estamos avanzando recién de forma formal en muchas cosas en Paraguay, también en las inscripciones, entonces hay muchas veces que la gente usa imagen delimitada como contorno, o sea, y ustedes ahora que ya están en su consultorio o en su día a día, ya se van a dar cuenta que no tanto más le van a hacer caso a los informes, sino que van a empezar a ver las fotos. No tiene señal de Doppler color y generalmente en el hígado no tiene un lugar específico. No es que va a haber en el lóbulo derecho siempre van a los quistes, y algunas veces no es solamente uno, puede haber 1, 2, 3, incluso múltiples en una enfermedad poliquística hepatorrenal. No es tan frecuente
pero el quiste hidratídico que está dentro, ¿verdad? Dentro de la lesión quística del hígado, hay en Paraguay, es una zona, si no es tan endémica. Yo en mi vida, ponele que hace 15 años que estoy haciendo ecografía, he visto más de 10. Y cada hospital o cada región se tiene. Puede empezar con un quiste simple, ¿sí? Ven acá. Nosotros con un quiste simple no le vamos a poner ni a palo es quiste hidratídico. Nosotros hacemos las descripciones, pero el quiste hidratídico tiene su particularidad, que tiene unas evoluciones en donde generalmente utilizamos esta palabra complejo, en donde empieza a haber septos, empieza a haber membranas, y que de acuerdo a una evolución o de activación de los parásitos y todo eso, pueden tener vesículas, esas vesículas se pueden romper, aparecen como colapso parcial, como membranas flotantes, y luego la última fase final es la fase que se calcifica, o sea, un quiste calcificado, como acá por ejemplo vemos esta imagen. Recuerda que pudo haber sido un quiste hidratídico teniendo en cuenta estas características previas, que es a modo de comentario. Esto no hace falta ahondar demasiado, simplemente entender que una lesión quística en el hígado puede llegar a ser un quiste hidratídico. El absceso, ¿sí? El absceso, y acá ya vamos a empezar a repetir unas palabras cada rato. Antecedente clínico, dato clínico. Es demasiado difícil entenderlo si el paciente viene con un absceso y que no tenga síntomas. Puede ser, no es imposible, pero si el paciente tiene un antecedente de infección, de un paro agudo en el abdomen, con alteración del laboratorio, fiebre, qué sé yo, una colección también es algo dinámico. Eso tienen que entender. No todos los abscesos van a ser negros, no todos los abscesos van a ser heterogéneos, de acuerdo a que el microorganismo, estadio, tienen que acordarse que pueden ser únicos, pueden ser confluentes, las ecogenicidades pueden ser casi todas, pueden tener artefactos de reverberación, ¿ven? Entonces ahí ustedes al principio dijeron que puede haber un artefacto de reverberación. Es importantísimo que si yo encuentro dentro de una lesión, ese artefacto me da a entender que hay ¿qué puede haber dentro de la lesión? Si encontramos reverberación. Clasificaciones. Gases. Clasificaciones. No. Gases. Gas. El aire produce reverberación. Entonces tenemos zonas donde hay, por ejemplo, infección en el endometrio, una endometritis, va a estar engrosado, y si encontramos reverberación, flujo ecogénico con esa puede hablarnos de. Y sobre todo la ecografía sirve para el drenaje, y no olvidar que también no presenta señal interna. En Paraguay nosotros no estamos usando demasiado contraste ecográfico, pero existe. Y en muchos países se opta para ver incluso el comportamiento del contraste. Y acá ya vamos a dar un agregado de conocimiento, que el comportamiento de la captación del contraste es lo que define muchas veces la posibilidad de saber el origen. En este caso tenemos una ecografía con contraste, en donde acá aparece una masa sólida luego de la inyección del contraste ecográfico, que son burbujas de aire que después otro día podemos valorar cómo es el tema del contraste. Acá simplemente a modo de que ustedes sepan cómo se comporta una lesión. Vemos que todo el hígado cambió de color menos esta zona. Vemos que esta zona no captó contraste, y dentro del contexto clínico esto puede haber sido un absceso hepático. El hematoma, volvemos a repetir, una lesión dinámica, ¿sí? ¿Qué era? ¿Qué significaba lesión dinámica, dijimos? Que cambia con el tiempo las posibilidades de su ecogenicidad y su ecoestructura. Y el encontrar un hematoma en el hígado y sin antecedentes es como una caja de Pandora. Bueno,
No, tenés un dedo. ¿Tengo así por terminar? Bueno. Gracias. Buen día. Entonces, es muy difícil porque si ustedes se fijan en estas zonas, yo le digo, acá hay un hematoma. Esto parece un tumor, parece algo raro. Si nos tenemos el antecedente del paciente que no se golpeó, no tiene un problema en su perfil hemático, en su enfermedad subyacente, o que me tocó muchas veces, puérpera, por hacer Christelet, hematoma hepático. Entonces, la lesión generalmente puede ser hipoecogénica, ecogénica, al principio tiene bordes irregulares, puede tener paredes, puede tener áreas de hemorragia activa, sin refuerzo sónico posterior, pueden ser subcapsulares, como en este caso, empuja el parénquima pero dibuja el hígado, el contorno del hígado. Y yo les sugiero una lectura a ustedes de temas cuando quieran ahondar sobre lo que tenga que ver con el traumatismo hepático, que es un tema muy extenso y muy interesante, que lean cómo la Asociación Americana de Cirugía de Trauma clasifica las lesiones hepáticas, que prácticamente es lo mismo en el vaso y en el riñón, en donde tiene la fase aguda, el hematoma reciente, cuando viene la laceración y tiene todo esto su grado, y esto es muy interesante. Entonces, entendiendo que en un traumatismo vamos a tener contusión, hematoma, laceración y los cambios seculares. Entonces ahora vamos a hablar sobre las lesiones de naturaleza sólida benignas. Ustedes dijeron muy bien al principio que uno de los principales tumores, dijeron ustedes, era el hemangioma. El hemangioma es el tumor benigno más común del hígado, es una lesión. ¿Qué ecogenicidad tiene? ¿Quién se anima acá a mirar la foto y dice? Ecogénico puede ser. Pero en comparación al hígado es hiperecogénico. Muy bien. Puede ser uno, puede ser único, múltiples. Si bien no tiene una ubicación, vamos a repetir, no está siempre en el lóbulo izquierdo, no está siempre en el lóbulo derecho, habitualmente está cercano a una vena suprahepática, tiene márgenes regulares, mínimamente irregulares, pueden ser menor a 5, y como sabemos que es un tumor vascular, acá el Doppler nos da una suerte de disociación. El Doppler generalmente no pinta. Pero existe también, antes de pasar a lo que tenga que ver con la vascularización, un hemangioma nosotros llamamos atípico. Tiene sus características similares, pero algunas cosas, los contornos pueden ser más irregulares, incluso ya puede ser heterogéneo, la vascularización puede ser periférica, el tamaño puede ser más grande. Acá vemos una lesión similar, ¿sí? Acá vemos una lesión más extensa, ¿sí? Nosotros por ecografía no vamos a poder decir directamente esto es un hemangioma típico, simplemente vamos a empezar a recordar, a describir todo lo que tenga que ver con la sistematización que dijimos en los pasos. Pero como el hemangioma es un tumor vascular, vuelvo otra vez a repetir que esto es sumamente importante en los tumores del hígado. Nosotros en Paraguay usamos mucho contraste en ecografía, entonces vamos a pasar la tomografía o resonancia. Pero nosotros, cuando digo nosotros en el sentido, cuando yo estoy informando una tomografía y veo una lesión en la tomografía y se le hace un contraste, teniendo en cuenta que nosotros vamos a utilizar 3 momentos. La parte arterial, le llamamos a los pocos segundos de inyectar, esperamos un ratito, después el tumor tiene una fase venosa, unos segundos, y después más adelante nosotros le llamamos una fase tardía. A ver, si ustedes miran un poco acá, se fijan, a ver qué interesante es. Este es el tumor. Es hipoecogénico. Pero nosotros vemos que el hígado posiblemente está un poco más blanco, ¿sí?
Perdón, acá tenemos. El tumor es hipoecogénico, es de chiquitito y es más ecogénico. Le inyectamos contraste ecográfico y empezamos a ver el borde más blanco. ¿Se ve? Esperamos unos segundos y vemos cómo se va llenando. Parece más grueso ahora. Y esperamos unos minutos y vemos cómo se llenó. En imágenes nosotros esto llamamos comportamiento de la lesión encontrada. Esto es típico del hemangioma, que se va llenando centrípetamente. Eso lo llamamos eso. Con una lesión que yo encuentro en tomografía en resonancia o con ecografía con contraste, yo ya estoy hasta un 99% seguro que eso puede ser un hemangioma y quizás se podría controlar. La estatosis hepática focal no es una lesión en sí, pero le mencionamos porque miren la imagen, que es casi igual, ¿sí? A lo que es hemangioma, pero la característica principal es que es una lesión. ¿Qué dice ahí? Geográfica. ¿Qué significa geográfica? ¿Geográfica? Doctora, ¿qué significa geográfica para vos? No, la que está atrás. Sí. Ni idea. ¿Alguien tiene idea qué puede ser? ¿Cómo? Tiene una localización. La otra vez era dónde buscar. No. ¿Es territorial? Y territorial. De un territorio de algo. Más o menos en imágenes geográficas en este lugar, lo que queremos decir es que no altera el patrón del lugar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No hay un efecto de masa. Yo tenía un mapa y voy a dibujar el mapa del Paraguay, Argentina, eso, pero no cambia nada. Los cerros, los ríos están todos en su lugar. Esto nosotros vemos en una estatosis focal acá, por ejemplo. La estatosis focal es de acá hasta acá. Acá pasa una estructura. ¿Qué estructura puede ser esto? Una vena suprahepática. ¿Qué pasa con la vena suprahepática ahí? No cambia su. No cambió nada. Tiene hace una figura, pero no altera. A eso se refiere la parte geográfica. La estructura fundamental. Claro. Esto es una estatosis focal. Evidentemente, tenemos que buscar, estructurar todo el hígado para ver si es similar a esa zona, y el Doppler va a ser igual al resto del parénquima. ¿Se entiende? Un ejemplo más, en ecografía, esta lesión perivesicular generalmente es su ubicación. Vemos el comportamiento con contraste, como esta zona es idéntica al resto y esta zona es idéntica al resto. O sea que lo que se pensó que podía ser un tumor, finalmente se quedó con el diagnóstico de estatosis hepática focal por el comportamiento del contraste. Esto es al revés. Esto es un hígado con estatosis. La estatosis caracterizamos por el aumento de la cogenicidad. Y acá vemos un nódulo. ¿Sí? También puede ser geográfico. Y esto nosotros le llamamos área focal de conservación de estatosis y se puede ver. El Doppler va a pintar lo mismo que en el resto del parénquima. No hay cambios en la coestructura y hay que tener mucho cuidado en no alarmar demasiado si es que se ve. La hiperplasia nodular focal, ¿sí?, es una lesión benigna asociada a anomalías vasculares, es isoecogénica o ligeramente hiperecogénica. Ven acá que va a ser isoecogénica del parénquima. ¿Se ve? ¿Se entiende? Pero con mucha paciencia podemos delimitar. Los parénquimas regulares generalmente tienen una cicatriz ecogénica central. El Doppler ya nos va a ayudar a ¿sí? El Doppler tiene el vaso del signo del vaso nutricio, que es un vaso que entra, o el signo de rueda de carro. Ustedes tienen que ponerse en el contexto de que nosotros no vamos a pensar, no encontrar una lesión en el hígado así, esto,
lo primero que pensamos va a ser, y tenemos que actuar acorde a eso y descartar que eso sea algo maligno. Tenemos las características, tenemos que hacer, ¿verdad? Pero finalmente, una vez más, el estudio vascular dinámico es lo que nos va a tratar de orientar antes de la punción. Yo solamente le doy ejemplo de contraste de ecografía para no confundir, pero entender que esta lesión de la hiperplasia nodular focal acá, y la ventaja que tiene la ecografía con respecto a la tomografía o la resonancia es que la ecografía vos le inyectar el contraste y vos pones el traductor y vos ves cómo se va llenando el contraste de la lesión. En la tomografía vos le inyectas contraste y la hace un barrido. Espera unos segundos, la hace otro barrido. Espera otros segundos. Si te mueves en la ecografía vos ves como este puntito se va agrandando. Solamente el contraste es que tiene la pantalla más oscura. Este es más gris. Esta es la lesión. Acá vemos esta lesión acá y después ya vemos cómo se convierte igual al parénquima. Es un patrón de captación que se va llenando de adentro hacia afuera. ¿Se acuerdan que dijimos el hemangioma cómo era? Se la liberación. Esto es algo que puede ayudar. El adenoma hepático es una lesión ecogénica o hiperecogénica, generalmente bien delimitada, puede tener contornos lobulados, se complica con sangrado. Acá vemos un área de sangrado. Nosotros vemos esto, podemos pensar prácticamente en un hematoma también. Y este adenoma hepático también va a tener su comportamiento con contraste, y lo que también tenemos que tener en cuenta es que esto puede malignizar. O sea que hay un riesgo, entonces probablemente el manejo que vamos a tener con ese paciente con probabilidad de adenoma es dentro de su tratamiento de la posible resección. Tenemos un patrón de ecografía de realce en donde es homogéneo, rápido y también es centrípeto hacia adentro. Vemos cómo la lesión acá está, se llenó bien rápido y después se vuelve igual el parénquima al resto del tumor, prácticamente un comportamiento típico de esta lesión. Los granulomas o calcificaciones distróficas pueden ser por cualquier motivo. Generalmente pudo haber sido por una lesión traumática, por un quiste que se reventó, por un tratamiento oncológico de un tumor, incluso también hay granulomas congénitos. Puede ser única, múltiple e hiperecogénica y tiene sombra sónica posterior. No tiene un lugar y no tiene un tamaño específico. Son, como dice, son inespecíficos y pueden asociarse a infecciones, tuberculosis, procesos neoplásicos, hay metástasis calcificante también. El infarto. Para pensar en infarto también tenemos que tener la idea de que tiene que estar una causa subyacente. En el ejemplo que tenemos acá, decía que tenía una trombosis en el tronco celíaco y que en la zona, entonces se hizo una tomografía, después se hizo la ecografía y una zona hipoecogénica, mal delimitada, puede ser subcapsular, una veces suele ser triangular y tiene su característica que al Doppler va a estar disminuido, ausente, y si no tenemos ese antecedente va a ser muy difícil que nosotros podamos llegar a hacer